Conversamos con Roberto Saban. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por atender y venir hasta acá. Bueno, ¿de qué se trata esta muestra que vamos a ver en la Casa de la Cultura a partir de hoy? Esta muestra se llama Deportados, es una muestra que yo vengo trabajando hace 12, 13 años. Esto es un laberinto de recuerdos que se van a transformar en un relato histórico, y ese relato histórico en una propuesta plástica. Esa es la definición así a grandes rasgos. ¿Los recuerdos son propios? Claro. Toda familia tiene sus recuerdos, sus objetos, cartas, fotos y recuerdos sueltos que los abuelos van contando. De eso me fui yo apropiando. Mis padres son de alguna manera los protagonistas de esta historia que están acá. Una pareja que se conoce escapando de la Segunda Guerra Mundial. Ella era alemana, se llamaba Helen, él se llamaba Miguel y era turco, de España, y estos dos se encuentran en un barco refugiados saliendo de una Europa devastada por el nazismo, y ellos eran judíos y eran perseguidos. Sus familiares más cercanos fueron deportados y muertos en las cámaras de gas, en los campos de concentración, y de eso se trata, de esa historia es la que yo recuerdo. La muestra tiene, digamos, tres partes. Una es la parte de los objetos reales, digamos, de esos objetos que yo encuentro en mi casa o que tengo memoria de que mi papá usaba. La parte museo. Es la parte museística, son objetos antiquísimos. Hay, por ejemplo, allí lo que se llama un talet, que es el manto sagrado que todos los judíos nos cubrimos cuando entramos a la sinagoga para fiestas especiales. Ese pertenece a un bisabuelo, o sea, tiene seguramente más de 150 años. Después allí hay una cajita de cuero, un fuellito de cuero, donde allí había unas cartas que mi papá guardaba ahí, eran cartas de su propio padre, que él guardaba ahí como una especie de reliquia, porque esas cartas eran las cartas que le mandaba su padre desde Marsella, donde había quedado atrapado en la barbarie nazi. Mi papá había escapado, y esas cartas, que también están representadas acá, le pedía auxilio, salvación. Él se había conseguido salvar, él y un hermano. Pero esas cartas están escritas en una caligrafía, en una lengua que hoy no es fácil de descifrar, que es el solitreo, pero ese en realidad es el español antiguo, porque esta familia, la de mi papá, pertenece a la rama de esos judíos expulsados de España en 1492 y que huyeron por todo el norte de África y Asia Menor. De ese origen trata, y de eso se trata esa caligrafía, y es la base en la cual está armada esta muestra, a partir de esas cartas, como tratando de interpretar, de dialogar con ese abuelo que termina siendo deportado y asesinado en Auschwitz. Esa es la primera parte. ¿La segunda parte? La segunda parte es específicamente las cajitas. Es decir, a partir de estos objetos que son parte de este recuerdo, una cosa es el recuerdo, el objeto, la cosa suelta que está ahí, empiezo yo a tratar de dialogar, y en la segunda parte es lo que hemos llamado con la curadora, que es María Eugenia Grau, los cartoncitos preparatorios, que están contra la pared. Y yo no sabía bien qué hacer con esos objetos, entonces los empezaba a pegar sobre cartones de distintas maneras, combinando los mapas donde había pasado ese tren con deportados. Cada vagón de ganado llevaba adentro 350 judíos, de los cuales se salvaban la mitad, el resto moría en el camino. Ahí estaban mis abuelos, esos se salvaron. Y bueno, entonces empecé con ese ejercicio en cartoncitos. Pero después dije, bueno, vamos a representar las dos familias, este turco español, este mundo sefaradí,
con la otra cara y que estuvieran los dos en el mismo objeto. Por eso inventé esta cajita, la armamos juntos con esta curadora María Eugenia Burgao, que es profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo. Y del otro lado está la familia alemana, esta que escapa de Berlín, que tira la llave de su casa, abandona su casa y toma el primer tren y consigue también escapar en un barco de Marsella a América Latina. De eso se trata la otra parte de la cajita, o sea que están las dos. Y después lo último es un video donde con elementos, digamos, de la modernidad yo represento la música de ambos orígenes. Hay una música que corresponde al mundo sefaradí y otra que corresponde a este mundo alemán, con canciones de la entreguerra alemana, que eran canciones de mucha alegría, de cabaret, como la obra Cabaret, y que a la mi mamá era muy afín. O sea que lo que está en esa última parte es esa, digamos, conformación en un video. No es solo interesante para aquellos que de repente le gusta este tipo de arte, sino también para aquel que quiere o que pretende descubrir algo de historia. Yo creo que sí, justamente ese es el punto, que todo cuento original, porque este recuerdo se transforma en memoria, se termina transformando en un relato histórico. Entonces, acá tenés la historia de estos antepasados del siglo de oro español que escapan de una España inquisidora, antisemita. Eso es un tema para escudriñar. El ladino, ese idioma español que hablaban en España en ese momento todos, pero que estos judíos al escapar, al salir de España, mantienen ese español original y lo mantienen como encapsulado en mundos musulmanes y queda como el original, el español original. O sea que tenés todo un capítulo de tema lengua, filología. Y te hago un paréntesis. Estas cartas están siendo investigadas por un instituto de filología en Alemania y ha conseguido traducir las primeras 2 cartas. Después está la historia de las persecuciones a las minorías. Después está la historia de la gran hospitalidad del Uruguay, porque allí te vas a encontrar con 2 pasaportes uruguayos, que son de mis viejos, que es la primer pasaporte oficial que ellos tienen, después de haber estado casi 25 años deambulando por el mundo, sin documentos, apátridas, sin reconocimiento de nacionalidad, y acá hay un Uruguay que los acepta, los recibe, les da documentos y no les pregunta el origen y no son perseguidos. ¿En qué época más o menos? Ellos llegan en el año 50. Vienen deambulando desde el 39 hasta del 39 al 49, deambulan entre Chile y Bolivia y se establecen en el Uruguay en los años 50. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Va a estar todo agosto. Bien, le agradecemos, ojalá y sea visitado por la gente de Santa Lucía y que tenga esa llegada que usted pretende darle con este tipo de trabajo. Espero que sí. Muchas gracias por venir y por interesarse.